Bueno, voy a comentar un poco nuestra experiencia dentro del proyecto que llevamos nosotros que se llama Curento, ¿vale? Ahora os presentaré un poco lo que es Curento, en qué consiste, ¿vale? Y voy a contar nuestra experiencia migrando nuestro entorno de integración continua, ¿vale? Como decía compañero, no continuous deployment, porque realmente no hacemos el despliegue, ¿vale? Nos quedamos solo en la parte de testing. Entonces, voy a comentar cómo hemos hecho la migración de un entorno estándar con Jenkins, ¿vale? Y también os presentaré ahora el contexto en el que teníamos anteriormente, a un entorno en el cual todo está dockerizado, ¿vale? Cuando digo todo es todo, ¿vale? Y ya veréis cómo, de hecho, hemos reducido mucho, por ejemplo, la gestión de infraestructura, pasando de un montón de recetas que teníamos antes a una única receta que básicamente consiste en instalar Docker en todos los nodos de Jenkins, ¿vale? Y cómo las vicisitudes que hemos pasado para conseguir ejecutar toda la batería de test que teníamos anteriormente utilizando exclusivamente Docker, ¿vale? Contenedores. Bueno, voy a presentarme un poquito primero, ¿vale? Soy DevOps en Curento. Bueno, en realidad soy desarrollador Java, ¿vale? Por eso el título de la charla, ¿no? Tribulaciones de un Dev en DevOps. Y caí en esto del DevOps, pues un poco porque empecé a darme cuenta que había muchos huecos que rellenar en el tema de gestión de infraestructura y de hecho, en uno de los trabajos que tuve en 2012, uno de mis cometidos fue precisamente montar la infraestructura de desarrollo para un equipo nuevo que se estaba formando. Eso incluye, pues imaginaros, sistema de control de versiones, sistema de integración continua, todo lo necesario, ¿vale? Para que un equipo pueda ponerse a funcionar desarrollando un core que era Java, una serie de clientes que eran JavaScript, ¿vale? De hecho tengo un compañero aquí que estuvo en esa guerra también. Y bueno, yo fui un poco el responsable de montar toda la infraestructura para que pudiéramos empezar a ponernos a programar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco como me empecé a meter en el rollo de DevOps ahí, migré una infraestructura que ya tenía, oh Dios mío, en Java, instalaba cosas desde Java, ¿vale? Que era el lenguaje que yo conocía, pero di el salto a Puppet, después di el salto a Chef, ¿de acuerdo? Y de hecho la infraestructura allí en la empresa esta la provisioné con Puppet, ¿vale? Luego soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, donde doy clases de programación funcional y de sistemas distribuidos, y donde, bueno, he tenido la oportunidad también de empezar a introducir, ¿vale? A los chavales un poquito el mundo de la virtualización, ¿vale? Entonces he pasado un poco de libros clásicos y me he ido un poco más a la nube, ¿no? Y bueno, soy aficionado al lenguaje de programación Haskell, aunque no he tenido la oportunidad de acudir todavía al nuevo meetup que se ha formado para aficionados de Haskell en Madrid. Y bueno, ahí tenéis mi cuenta de Twitter y mi cuenta de LinkedIn, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos traemos entre manos? ¿Vale? ¿Qué es Curento? Bueno, pues a lo mejor esto no dice mucho, ¿vale? Curento es software open source, que lo que hace es implementar un media server que cumple con los estándares de WebRTC. ¿Qué es lo que me permite WebRTC? Vídeo en tiempo real, ¿vale? Idealmente, inicialmente pensado para poder comunicar dos navegadores entre sí sin infraestructura en medio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una breve descripción de lo que es WebRTC. WebRTC es un estándar libre, ¿de acuerdo? Y bueno, el objetivo es proporcionar aplicaciones con comunicación en tiempo real, ¿vale? Entonces, esto incluye típicamente pues vídeo, ¿vale? Y podría incluir pues videoconferencia y cualquier tipo de aplicación que haga uso del vídeo, ¿vale? Como herramienta principal de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el estándar WebRTC es, bueno, o WebRTC no está apoyado soportado por ninguna organización de estándares, ¿vale? Pero vamos, la iniciativa WebRTC es un proyecto soportado por gente bastante grande, ¿vale? Google, Mozilla, Opera, entre otros tantos. Y de hecho está empezando a haber bastantes conferencias sobre WebRTC también en el mundo técnico. Entonces, ¿qué es lo que proporcionamos nosotros en Curento? Bueno, pues en Curento lo que vimos es que hacía falta, al final, ¿vale? En esa comunicación de vídeo en tiempo real, hace falta infraestructura en el medio, ¿vale? Sí, tú puedes enviar un vídeo de un navegador a otro, ¿vale? Pero... ¿sí? Mejor. Vale. Puedes enviar vídeo de un navegador a otro, ¿vale? Pero al final, si pones infraestructura en el medio, pues puedes hacer muchas más cosas que simplemente enviar tu cara, ¿vale? A otro que te está viendo desde otro browser, ¿bien? Entonces, una de las cosas que proporcionamos es un media server, lo que llamamos un media server, un servidor de media,
que es capaz de hacer cosas con el media. Ya veremos un poquito ahora, no me voy a meter en muchos detalles, ¿vale? Pero voy a comentar un poquito pues, el tipo de cosas que podemos hacer con un servidor de media, ¿de acuerdo? Ahí podemos evidentemente enviar y recibir vídeo, pero podemos grabar, podemos transcodificar, podemos hacer cosas como realidad aumentada, una serie de historias, ¿vale? Esto nos proporciona también integración, podemos integrarnos con herramientas como OpenCV, que nos da la posibilidad, por ejemplo, de implementar aplicaciones que incluyan reconocimiento facial, o, bueno, ya he hablado un poco de realidad aumentada, seguimiento de objetos, seguridad, cosas relacionadas con la seguridad. Entonces, una de las cosas, además del media server, una de las cosas en las que nos hemos preocupado mucho es en proporcionar clientes muy ricos, de forma que a través de estos clientes se puedan desarrollar, o encima de estos clientes se puedan desarrollar aplicaciones, ¿vale?, que puedan explotar todo el potencial del media server, ¿vale?, del servidor de media. Entonces tenemos en concreto clientes para diferentes plataformas, ¿vale? Y de hecho aquí hablaré concretamente más específicamente de dos de ellos, que es el cliente de JavaScript y el cliente de Java, ¿vale?, cuando hable del ecosistema. Entonces tú puedes hacer, lo bueno del media server es que tú puedes jugar con cosas como esto que tenéis aquí, ¿vale? Tú puedes comunicar diferentes elementos, lo llamamos pipelines, ¿vale?, de forma que el vídeo fluye a través de las líneas que se ven en la imagen y yo puedo poner filtros entre medias, todos los que quiera, ¿vale? Entonces puedo tener un filtro que me transcodifique porque yo estoy emitiendo desde mi PC, pero a lo mejor estudiamos una videoconferencia y uno de los que recibe está recibiendo en el móvil, entonces tengo que hacer una transcodificación, ¿vale?, para que él vea el vídeo en su móvil. Además, a lo mejor estamos grabando la sesión, con lo cual puedo tener, ¿vale?, lo que llamamos un sumidero para grabar, que lo que hace básicamente es grabar todo el flujo de audio y vídeo que le llega. Puedo poner filtros, pues lo típico, ¿no?, que le pones un gorrito a alguien en el chat, ¿no?, donde estamos teniendo la videoconferencia y cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos posibilita tener una infraestructura de media en medio, ¿vale?, para que la redundancia, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que me posibilita a mí el media server en Curento, ¿vale? Entonces, bueno, el servidor de media de Curento es software libre, ¿vale? Y de hecho todo lo que vamos a ver aquí es software libre y se apoya en GStreamer, ¿de acuerdo? De hecho, el equipo de desarrollo del media server colabora con la gente de GStreamer, ¿vale?, pues para solucionar bugs o para introducir nuevas funcionalidades que puedan hacer falta para algunas cosas que vamos introduciendo en el media server o para las APIs que se van publicando de WebRTC, ¿eh? Entonces, al final, ¿qué es Curento? Bueno, pues al final en Curento lo que tenemos es un servidor de media implementado en C++, ¿vale?, que como digo corre encima de GStreamer. Tenemos una serie de APIs o clientes, un cliente Java o un cliente JavaScript, que me permiten configurar cosas en el servidor de media, ¿de acuerdo? Tenemos tutoriales que enseñan a usar estas APIs y tenemos aplicaciones construidas sobre estas APIs, que muestran un poco cuál es el potencial, ¿no?, que nos puede ofrecer Curento a la hora de desarrollar aplicaciones. Entonces, esto es un poco el ecosistema que tenemos, ¿vale? Al final, en Curento tenemos JavaScript, tenemos paquetes NPM, tenemos cosas para Node, tenemos C++, tenemos Java, tenemos artefactos Maven, publicamos artefactos JavaScript en Bower, bueno, entonces una amalgama, ¿vale?, de tecnologías / herramientas que, bueno, pues que hay que gestionar desde el entorno de integración continua, evidentemente. Entonces, un poquito algunas cifras de Curento. Tenemos solo en GitHub 30 repositorios públicos, tenemos también otros tantos repositorios privados, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, luego hay otra cuenta que es Curento Fork, de la que de hecho luego hablaremos, que tiene repositorios que forqueamos de otras organizaciones y que necesitamos modificar para algunas cosas. Y tenemos alrededor, de hecho este número va creciendo todos los días, ¿vale?, de 334 jobs diferentes en Jenkins, que como podéis imaginar, pues gestionar eso es un infierno, ¿vale? Si habéis trabajado con Jenkins alguna vez, pues evidentemente los primeros días, pues sí, te vas ahí con la interfaz de usuario, ¿no?, haciéndote kilómetros con el ratón, kilómetros y kilómetros, hasta que llega un momento que dices, mira, me voy a emprender la API, utilizo script de Groovy, ¿vale?, y gestiono los jobs a través de script de Groovy, porque es que si no es un infierno. ¿Bien? Entonces, bueno, pues voy a comentar un poquito también cuál ha sido la lucha con Jenkins, que si habéis trabajado con un volumen más o menos como este, ¿vale?, pues seguramente habéis notado que se queda bastante cortito, ¿vale? Entonces, un poco lo que voy a comentar también es cuál ha sido nuestro enfoque, ¿vale?, que nos ha permitido, de hecho, dar el salto
al uso de Docker en interacción continua. Entonces, bueno, cada vez que hacemos una release, por ejemplo, tenemos que desplegar del orden de 80 artefactos distintos, que incluyen paquetes Debian, módulos NPM, módulos Bower, artefactos Maven, ¿vale? Que se publican en Maven Central, pero que además también publicamos en un repositorio de artefactos Maven que tenemos interno, que hace de proxy, ¿vale? Bueno, en fin. Al final, pues, hacer una release es más un trabajo fino de mirar que no te has dejado nada por el camino, ¿vale? Que otra cosa, porque es que hay un montón de artefactos diferentes que desplegar. Entonces, ¿por qué migramos el entorno de interacción continua a Docker? Nosotros teníamos un entorno de interacción continua que era ya una cosa razonable, por lo menos hacía lo que queríamos que hiciera, pero nos estaba quedando corto, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, un poquito cuál era el entorno que teníamos antes. Tenemos una infraestructura OpenStack, bueno, tampoco una cosa para tirar cohetes, pero una cosa que a nosotros nos sirve, que son 88 CPUs, 188 GB de memoria y 3 teras de disco, que son básicamente 3 máquinas o 4 máquinas que tenemos enracadas, ¿vale? Y luego, en Jenkins, ¿qué teníamos? Lo que teníamos en Jenkins para construir todos estos artefactos, más todos los tests de todos los proyectos, era, por un lado, nodos dedicados específicamente a construir el servidor de media, ¿vale? En concreto, 4 nodos Ubuntu Trusty para construir la versión de Ubuntu Trusty, 2 nodos con la última release de Ubuntu, porque vamos soportando la última release de Ubuntu consecutivamente, ¿vale? De hecho, dentro de poco va a tocar soportar la 16.04, ¿vale? Tendremos ahí una buena fiesta. Y 2 nodos también Trusty para comprobar que la última versión estable del media server sigue funcionando, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, teníamos 4 nodos para los clientes que requieren toda su amalgama de dependencias por su lado, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos los nodos de media server que típicamente requieren pues todas las dependencias necesarias para construir el media server, que incluyen lo que es el paquete Build Essential, ¿no? Y un montón de paquetes adicionales que de hecho yo ni siquiera pongo en las máquinas porque cambian tan a menudo que los propios desarrolladores, ¿vale? Tienen ya un script en los proyectos que es el que se encarga de provisionar las dependencias que necesita el proyecto en un momento dado, ¿vale? Porque hoy te pongo yo un paquete de GStreamer en la versión no sé qué, pero mañana tú has hecho un commit y quieres probarlo contra no sé qué versión de GStreamer, ¿vale? Porque has cambiado algo en GStreamer, ¿de acuerdo? Y quieres probar eso concretamente. Entonces, eso es inmanejable. Al final, lo que tienen los desarrolladores son un paso previo antes de construir el proyecto, que es provisionar todas las dependencias, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, los nodos de los clientes no tienen nada que ver. Ahí tenemos pues máquinas virtuales Java, tenemos Maven, ¿vale? Tenemos Node, tenemos NPM, tenemos Bower, tenemos navegadores para los test de interfaz, que ahora hablaremos de ellos también, ¿vale? Y luego un nodo por ahí solitario para la parte de Chef, ¿vale? Teníamos mucha infraestructura, mucho código de infraestructura en Chef, porque al final todos estos nodos hay que provisionarlos con Chef, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un nodo específicamente para Chef, donde básicamente pasamos una batería de pruebas, ¿vale? Antes de subir las recetas a nuestro Chef server, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues hay aquí cierto volumen, ¿no? de complejidad. Lo primero es que toda la infraestructura de OpenStack la tenemos partida, ¿vale? Y de hecho, cuando la gente del media server aprueba un parche, ¿vale? Estos 4 nodos se ponen al 100% todos. Y empiezas a ver que hay trabajos que se empiezan a encolar, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se acepta un parche, resulta que todos esos 4 nodos están ya nada más que para eso, ¿vale? Y ya no los puedes utilizar para otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, pues evidentemente, tener la infraestructura partida de esta manera, pues es desaprovechar un poco los recursos, porque a lo mejor los nodos del cliente mayoritariamente, ¿vale? Tienen poco trabajo que hacer, ¿de acuerdo? En el media server, pues no sé, a lo mejor hay un 80% de los proyectos que hay en global en todo Curento, ¿vale? Entonces, evidentemente, hacer una construcción aquí pues implica construir un montón de proyectos, mientras que hacer una construcción aquí pues a lo mejor implica construir uno o dos. Entonces, pues tenemos el problema ese, de que necesitamos más nodos aquí, pero también queríamos tener nodos aquí porque si no los clientes se te quejan, los que hacen las aplicaciones, las APIs de los clientes se quejan de decir, mira, es que no tengo ejecutores disponibles, ¿no? Para ejecutar mis tests. Hasta que no acaben los de media server yo no puedo entrar, ¿o qué? Entonces tuvimos que partir esto así y bueno, pues tenemos ese problema, ¿no? Que desaprovechamos parte de los recursos, ¿de acuerdo? Luego teníamos otro problema, si cabe incluso más gordo,
es que nosotros necesitamos probar todos los clientes contra la última versión del media server. ¿Cuál es la última versión del media server? Bueno, pues por sanidad mental decidimos que lo que hacíamos era que en los nodos cliente, los que hay aquí a la derecha, ¿vale? Esos nodos tienen un media server instalado, contra el cual se ejecutan los tests, ¿vale? De los clientes. Bueno, pues todas las noches actualizamos ese media server con la última versión de desarrollo, ¿vale? Eso quiere decir que durante el día de hoy la gente de media server está desarrollando y los clientes están tirando contra la versión de ayer, ¿vale? Mañana los clientes tirarán contra los cambios que se han hecho hoy en el media server. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un enfoque muy limitado porque, lo primero, solo puedo tener un media server instalado en la máquina, no puedo tener múltiples versiones, ¿vale? Por temas de dependencias, ¿vale? El gran volumen de dependencias que requiere instalar el propio media server hace inviable tener dos versiones en paralelo, ¿vale? Porque te cambian las dependencias y ya aquello no anda. Y luego, por otro lado, tampoco puedes ir hacia atrás, ¿vale? Es decir, si en un momento dices, uy, que esta versión de media server resulta que empiezan a fallar todos los test de cliente, no, es que la versión de media server que está mal, pues tienes que hacer una huida hacia adelante, ¿vale? Entonces los clientes tienen que esperar hasta que los de media server arreglen eso, ¿vale? Para poder disponer de una nueva versión del media server que funcione, ¿vale? Y evidentemente tú te tienes que meter entre medias para manualmente actualizar el media server, aunque sea a mitad del día, ¿vale? Para que los tests empiecen a entrar, ¿eh? Entonces, esto es un enfoque pues, que limita muchísimo, ¿vale? Y es una de las razones que nos ha llevado a migrar a Docker, ¿vale? Porque en Docker podemos tener un contenedor para el media server y yo puedo tener concretamente todas las versiones de media server que yo quiera dockerizados. Entonces el cliente incluso puede elegir en un momento dado revertir a un media server a una versión anterior del media server, ¿vale? Si la versión actual pues está teniendo algún problema. Entonces, como digo, un poco las deficiencias, pues máquinas separadas para servidores y clientes que nos están haciendo desaprovechar recursos. Las máquinas de media server a su vez las tenemos que tener divididas en diferentes sabores de Ubuntu. Soportar múltiples versiones de media server es inviable, ¿vale? Y luego la gestión de la configuración de Chef está empezando a ser demasiado compleja. Tenemos la parte de Jenkins, ¿vale? Es decir, ciertas recetas que son necesarias para que un nodo se convierta realmente en un nodo de Jenkins. Y luego, además, muchas especificidades propias de si es un nodo cliente o si es un nodo de media server, ¿vale? Con además algunas cosas, que lo típico que te dice, oye, mira, ¿por qué no me sube la versión de NPM a no sé cuánto? ¿Vale? Entonces yo ahí digo, tranquilo, me lo pones por escrito, yo lo elevo a una instancia superior y vemos lo que hacemos. ¿Vale? Pues ya he tenido experiencias de estas de, no, me actualizas esto todas las noches. ¿Vale? Te actualizo todas las noches y de pronto un día deja de funcionar. ¿Vale? Y dices, vamos a fijar las versiones a una cosa que es razonable y cambiamos si hay motivos para cambiar, ¿vale? Entonces, el hecho de que todos los nodos salieran de la misma receta Chef también implicaba estar muy encorsetados a la hora de probar ese tipo de cosas, ¿vale? Ahora, con una infraestructura basada en Docker es mucho más sencillo, ¿vale? Si alguien te dice, oye, ¿por qué no pruebas con esta versión de NPM? Es más, yo me quito el marrón de encima y digo, ahí tienes la imagen. Te coges la imagen, te metes lo que quieras, la pruebas y si va bien, entonces yo ya te lo meto en Jenkins, ¿vale? Porque las propias imágenes que tenemos en Jenkins las pueden tener los desarrolladores y las tienen de hecho en su máquina y las pueden usar, ¿vale? Para hacer la construcción del proyecto y para basar los tests. Bueno, entonces, vale, vimos que era necesario hacer una refactorización del entorno CI. De hecho, los desarrolladores siempre nos echan la peta y dicen que siempre estamos cambiando CI, ¿vale? Que a ver cuando lo estabilizamos de una vez. Y entonces, pues decidimos migrar de Jenkins, mirar toda la infraestructura que teníamos para Jenkins a Docker, ¿vale? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, no fue ningún alarde de cosa técnica, o sea, ha sido una solución de relativamente baja tecnología, pero que da muchísima flexibilidad, ¿vale? Ahora veremos. Por ejemplo, nosotros no tenemos planificado tenerlo, ¿vale? Pero no tenemos ahora mismo infraestructura encima de OpenStack para Docker, tipo Kubernetes, Mesos y cosas de este estilo, ¿vale? Marathon, cosas de ese estilo no tenemos nosotros ahora mismo en OpenStack, ¿vale? Entonces los contenedores corren directamente sobre la máquina virtual y los arrancamos directamente desde Jenkins, ¿vale? Haciendo un Docker Run, ¿vale? Nada, bueno, ahora de hecho hablaremos de eso y de por qué no usamos en muchas ocasiones Docker Compose para ello, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos una primera aproximación allá por marzo de 2004, que corrían los tiempos de Docker 09, ¿vale? Que echamos el pie para atrás y dijimos, no, esto no va a salir bien, ¿vale? Entonces, bueno, ya de primeras ya el Docker te decía que, ojo, que eso no estaba listo para producción. Además, bueno,
en una primera aproximación lo que hacíamos era intentar lanzar, porque había plugins para ello, lanzar el propio esclavo de Jenkins como un contenedor, ¿vale? Con lo cual tenías por un lado el esclavo de Jenkins corriendo en el contenedor, que luego a su vez lanzaba otros procesos dentro del contenedor. Entonces eso te da muy poca flexibilidad a la hora de gestionar los contenedores, porque tú estás dentro del contenedor, pero ya está. O sea, ya ahí poco puedes hacer, ¿vale? Más que ejecutarte igual que en el contexto que teníamos anteriormente. ¿Bien? Pero ahora veremos que el enfoque que hemos utilizado es muchísimo más flexible en muchos sentidos, ¿no? Luego además tenemos ya nosotros un problema interno, y es que nuestros jobs de Jenkins eran poco aptos para ser portados, ¿vale? Nos habíamos puesto a generar allí managed script como si no hubiera un mañana, ¿vale? Entonces todos nuestros scripts en realidad estaban en Jenkins como managed script, horror, porque no están bajo un sistema de control de versiones, cambiar algo ahí es horroroso, ¿vale? Una mierda. Entonces no estábamos preparados para poner eso a ejecutar en Docker. Y luego además hicimos un intento de provisionar las propias imágenes Docker con la receta Chef que ya teníamos. Digo, bueno, pues si yo tengo una receta Chef que me instala todo el ecosistema necesario para pasar los tests del media server o de los clientes, pues voy a utilizarla para provisionar la imagen Docker. Error. ¿Vale? Error. Y de hecho ya deberíamos haberlo intuido por cómo iban las cosas en Test Kitchen. No sé si alguna vez habéis usado Test Kitchen para hacer testing de recetas Chef, ¿vale? Pero te empiezas a dar cuenta de que las cosas no funcionan igual cuando provisionas una máquina virtual que cuando provisionas un contenedor, ¿vale? Empieza a haber toda una serie de errores y yo empezaba a tener código en la receta que discernía de ¿estoy en un contenedor o estoy en una máquina virtual? Entonces, olvídate, porque ahí ya no estás probando lo que realmente quieres probar, ¿vale? Entonces ahí apaga y vámonos. Así que esta aproximación la paramos hasta que en octubre de este año, pues más o menos por noviembre, ya también con un mayor conocimiento de las tecnologías, concretamente de Docker, ¿vale? Pues le dimos otra pensada al tema, ¿vale? En ese momento teníamos Docker 1.8, entonces veíamos que el producto estaba más maduro, los procesos también de nuestros internos, ¿vale? Los pipelines de Jenkins estaban más claros, teníamos ya muchas más herramientas que estábamos utilizando, ¿vale? Y herramientas además externas que había a nuestra disposición, ¿vale? Como por ejemplo plugins de Docker, hubs privados, librerías de gestión, y teníamos sobre todo los jobs en Jenkins de otra manera, ¿vale? Abandonamos los managed script, de hecho es una parte de lo que hemos hecho el año pasado, y directamente tenemos script de Bash y ahora cada vez más de Python, ¿vale? En un repositorio de código bajo un sistema de control de versiones. ¿Bien? Entonces son scripts parametrizados, ¿vale? Que permiten ser invocados de Jenkins pasándole parámetros, de forma que un mismo script a lo mejor te sirve para construir 20 proyectos distintos, simplemente cambiando los parámetros, ¿vale? Incluso a lo mejor para ejecutar diferentes tipos de test, simplemente cambiando los parámetros del script, ¿bien? Entonces, este enfoque era mucho más portable y estos scripts, bueno, con las dependencias necesarias instaladas en el contenedor, se podían ejecutar dentro del contenedor directamente, con lo cual el esfuerzo, ¿vale? de ejecutar toda la batería de jobs que teníamos en Jenkins dentro de contenedores, pues se reducía mucho. Y luego además pasamos de jobs que se lanzan dentro del contenedor a jobs que lanzan contenedores, ¿vale? Es decir, el esclavo de Jenkins ya no se ejecuta dentro de un contenedor, sino que se ejecuta directamente en la máquina virtual que tenemos en OpenStack, ¿vale? En el nodo de OpenStack. Y lo que hace el job es lanzar los contenedores donde realmente se van a estar ejecutando los tests y construyendo los proyectos, haciendo la release o lo que haya que hacer, ¿vale? En cada job concreto. Nosotros tenemos diferentes tipos de jobs, ¿vale? Usamos un sistema de control de cambios que se llama Gerrit, y lo que hacemos es que tenemos jobs para cuando subes un parche a Gerrit, tenemos jobs para cuando aceptas ese parche y lo mezclas en master, y luego tenemos una serie de tenemos jobs para cuando sacas una release, y luego tenemos una serie de jobs para hacer un testing bastante avanzado, ¿vale? Sobre todo en la parte de WebRTC, que luego veremos. Entonces, los jobs necesitamos que sean capaces de lanzar no uno, sino varios contenedores en muchas ocasiones, y ahora lo veremos. Entonces, este enfoque de que el propio job sea el que lanza el contenedor, ¿vale? Me da mucho más control sobre los contenedores y qué infraestructura quiero yo levantar precisamente para correr mis tests, ¿vale? O mis procesos de construcción o lo que sea.
Entonces, ¿ahora mismo qué tenemos? Bueno, ahora mismo tenemos la misma infraestructura OpenStack que teníamos antes, pero mejor aprovechada. Tenemos 5 máquinas iguales, ¿vale? Que bueno, tienen 12 GB de memoria, 8 CPUs y 600 GB de disco. Esto es importante, ¿vale? Hay que darle bastante disco si vas a empezar a meter imágenes Docker ahí dentro, ¿vale? Y ejecutar contenedores ahí dentro. Hay que tener en cuenta que no solo es que la imagen ocupe espacio, sino que cuando tú lanzas el contenedor y empiezas a construir, por ejemplo, un media server, eso empieza a bajarse dependencias, ¿vale? Eso empieza a generar binarios y entonces el contenedor también necesita su espacio, ¿vale? Tiene que ser capaz de crecer, ¿ya? Aunque luego se deseche, ¿vale? Pero durante un tiempo, ¿vale? Ahí tienes una serie de contenedores ejecutándose en paralelo en tu máquina que están también consumiendo disco. Así que hay que dimensionar adecuadamente el tamaño del disco de las instancias, ¿de acuerdo? Bueno, estas máquinas las provisionamos con Chef, pero ahora la receta es muy sencilla, ¿vale? Lo único que tengo que preocupar es de meter las cosas específicas de Jenkins para que esa máquina se pueda enganchar como un nodo de Jenkins y luego las cosas, simplemente instalar Docker dentro, ¿ya? Y ya está. Entonces la receta se simplifica muchísimo y no tenemos más recetas que esta. Entonces, la infraestructura en Jenkins, ¿qué es? Pues ahora tenemos un maestro y 5 nodos que son exactamente iguales. Me da igual dónde se ejecute o qué proyecto es el que tengo que construir, ¿vale? Lo puedo lanzar en cualquier máquina. Todas las máquinas son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que se ejecutará dentro de un contenedor de un determinado tipo o de un contenedor de otro tipo, ¿vale? Y ahí es donde surgen las diferencias. Una cosa que también es importante pensar a la hora de montar este tinglado es dónde vas a poner tus imágenes. Nosotros inicialmente teníamos un poquito de prisa en echar esto a andar, porque ya digo, el tema de la versión de Media Server nos estaba resultando horroroso, sobre todo para dar soporte a la comunidad, porque era muy complicado volver a una versión anterior, ¿vale? Y entonces usamos una primera aproximación rápida, que es tener las imágenes en S3 y utilizar una herramientilla que encontramos por ahí, se llama Doyestry, ¿vale? Que te permite tener tus imágenes en S3, tanto subirlas como bajarlas, ¿vale? Entonces, los nodos de Jenkins, por la noche, miraban a ver si había nuevas versiones de las imágenes y se las bajaban, ¿de acuerdo? Y si había que construir nuevas imágenes, pues se construían y se subían a S3 con Doyestry. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Bueno, esto desaconsejado totalmente, ¿vale? Esto no lo tienen los desarrolladores en su máquina, o si se lo ponen les tienes que dar las credenciales de AWS, ¿vale? O generarles unas credenciales para ellos, para que puedan hacer esto, con lo cual es muy engorroso que los desarrolladores puedan acceder a tus imágenes privadas, ¿vale? Utilizando esta infraestructura. Además, recientemente nos hemos dado cuenta de otro problema, y es que no es compatible con Docker 1.10, ¿vale? Docker 1.10 utiliza otro formato de imágenes diferente, y empezamos a ver, teníamos un nodo con Docker 1.10 donde empezamos a hacer pruebas y empezamos a ver que sistemáticamente todo lo que entraba ahí fallaba, ¿vale? Y ya mirando, pues es un tema de que no era capaz de bajarse las nuevas imágenes que necesitábamos porque Doyestry no entendía este nuevo formato de imagen. Entonces no se las estaba bajando. Pero bueno, tampoco es un problema porque la gente de Docker ya se ha preocupado, ¿vale?, de proporcionarnos un registry, un contenedor que hace las veces de Docker Hub, ¿vale?, donde podemos tener todas nuestras imágenes privadas, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis una recetilla rápida, ¿vale?, de cómo echar a andar este contenedor de una manera segura, ¿vale? Bueno, hace falta algún paso anterior, como generar un usuario y una password, una invocación anterior ¿vale?, de este contenedor Docker, pero aquí, básicamente lo que podríamos hacer es, en alguna de las máquinas, simplemente arrancar un registry como tenéis aquí, ¿vale? Lo enganchamos con algún puerto, ¿vale? Le damos un nombre, tenemos que montar un volumen para la parte de autenticación, ¿de acuerdo? Y luego establecer una serie de variables de entorno. Con esto tenemos un registro con al menos autorización básica, ¿vale? De forma que ahora sí podemos darle las credenciales a los desarrolladores y los desarrolladores pueden apuntar a este registry y descargarse las imágenes que hay dentro, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, nosotros ya digo que cometimos el error de ir, por ir rápido, poner Doyestry en las máquinas, pero estamos ahora mismo aplicando este enfoque, ¿vale? Y bueno, y luego está el tema de gestionar las imágenes, ¿vale? Porque, claro, lo bueno de Docker es que dice, bueno, yo puedo tener, ¿no?, versiones todas las que quiera, podría tener contenedores con Java 7, con Java 8, con esta versión de Node, con esta versión de NPM, pero bueno,
cuidadito porque te explota la cabeza rápido, ¿vale? Y el número de posibles combinaciones crece con una velocidad pasmosa, ¿vale? Entonces, nosotros concretamente tenemos imágenes específicas para hacer los builds, ¿vale? Tenemos imágenes específicas para aplicaciones que queremos poder desplegar de manera rápida y probar de manera rápida, y tenemos imágenes específicas para test. Entonces, en las imágenes para builds, ¿qué es lo que hacemos? Construir el software, ¿vale? Yo tengo una serie de repositorios de código fuente y lo que tengo que hacer es construir al final un binario, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Media Server, en el caso de la API Java, ¿vale? Pues necesito, ¿vale?, hacer cosas ahí. Bueno, pues lo único que hay que tener en cuenta es que estas imágenes típicamente son pesadas porque tienen todas las dependencias necesarias para desarrollo, ¿vale? Que típicamente es mucho más pesado que si tú simplemente necesitas ejecutar una aplicación Java que te vale con un JRE, ¿vale? Aquí necesitas todo el stack de desarrollo, ¿vale?, metido en un contenedor. Entonces, todas las dependencias de desarrollo están ahí. De acuerdo, entonces estas imágenes típicamente son bastante pesadas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen por tool version hasta cierto punto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos imágenes con JDK7, imágenes con JDK8, ¿vale? Hacemos el pull ahead of time, si es que es posible, es decir, si genero una nueva versión de esa imagen, ¿vale?, lo que hago es que esa imagen típicamente me la bajo por la noche, ¿vale? Con lo cual no entorpezco el proceso de construcción, ¿vale? Bueno, a menos que sea una cosa crítica, que diga, mira, es que hasta que no me pongas esto no me compila el proyecto, ¿vale? Pues entonces te lo hago en el momento, ¿vale? Pero si no es una cosa crítica, si es, por ejemplo, oye, vamos a empezar a explorar a ver si esto compila con JDK9, ¿vale? Pues vamos a generar una imagen, por la noche se baja esa imagen y a partir de ese momento ciertos jobs, ¿vale?, pueden ejecutarse o pueden utilizar o pueden crear contenedores basándose en esa imagen, ¿vale? Entonces, por eso digo que sí es posible, ¿vale? Hay veces que es urgente y que tienes que modificar una imagen y la tienes que poner ya en producción. Y luego hay que tener cuidado con las credenciales, ¿vale? Típicamente esas imágenes tienen que desplegar artefactos y publicarlos en algún lado. Por ejemplo, nosotros tenemos un repositorio para artefactos Debian, tenemos también un repositorio para artefactos Java, ¿vale? Entonces, esos repositorios, pues típicamente o inicialmente son privados, luego a lo mejor ciertas de esas cosas las haces públicas, entonces típicamente hacen falta credenciales. O por ejemplo, si vas a hacer una release, nuestras releases de Java van a Maven Central, ¿vale?, pues tengo que poner las credenciales necesarias, tengo que firmar todos los artefactos Java, ¿vale? Entonces todo eso requiere cierta infraestructura que típicamente no quieres tener dentro del contenedor. Dentro del contenedor no quieres contraseñas, no quieres ficheros comprometedores, ¿vale? Entonces eso lo inyectamos directamente desde Jenkins como ficheros, ¿vale? Lo incorporamos como volúmenes y además ponemos variables de entorno en el contenedor para especificar cuál es la ubicación, ¿vale?, de esos ficheros, ¿vale?, de esas credenciales o lo que sea necesario. Entonces lo ponemos desde fuera, eso no está en ningún caso dentro del contenedor. ¿Qué imágenes tenemos para build en Curento? Bueno, tenemos una imagen para construir el Media Server o varias, con diferentes sabores de Ubuntu, ¿vale? Aquí lo bueno es que esto es gratis. ¿Cuántas versiones de Ubuntu quieres soportar? Las que tú quieras, genera una nueva versión para una nueva versión de Ubuntu y listo, ¿vale? Bueno, casi siempre. Hay veces que hay paquetes que no están, tienes que pegarte un poco, ¿vale? Pero en general puedes tener todas las imágenes que tú quieras para todos los sabores de Ubuntu que quieras soportar, ¿vale? Entonces aquí metemos pues cosas como el Bean Essential, dependencias de GStreamer, pero en general, como ya he dicho, para la parte del Media Server los desarrolladores son bastante libres de instalar lo que quieran dentro del contenedor, que además ahora lo bueno, una de las cosas que nos pasó cuando empezamos a montar las imágenes para el Media Server fue que no compilaban los proyectos, el Media Server no compilaba. Y decía, bueno, vamos a ver, o sea, tengo un contenedor, ¿vale?, que tiene lo que tú me has dicho que tiene que tener, tú instalas una serie de dependencias que ya venías instalando de antes y sin embargo esto no compila, hay dependencias que faltan. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues muy sencillo. Cuando tú tienes una máquina virtual, ¿vale?, donde todos los jobs se están ejecutando desde hace 2 años en esa máquina virtual, a saber la mierda que hay en esa máquina virtual, ¿vale? Es decir, ahí había dependencias del Pleistoceno que las cosas funcionaban porque estaban ahí, pero ni siquiera sabíamos que era una dependencia del proyecto, ¿vale? O sea, cualquier cosa, la cosa más nimia, ¿vale? Yo qué sé, OpenSSL, cualquier tontería, ¿vale? Entonces te das cuenta cuando realmente montas una imagen de estas, te pones a ejecutar ahí los jobs, ¿vale? Y no compila. Y dices, pero bueno, vale, pues bien, porque hemos detectado un montón de cosas que nos estaban faltando
y que eran dependencias que estaban, pero que no sabíamos que estaban. Luego tenemos contenedores que llamamos Dev Integration para la parte de integración de los clientes y el media server. Aquí construimos básicamente artefactos Java y JavaScript, entonces tenemos JDK, Maven, Node, NPM y Bower principalmente en estas imágenes. Luego generamos documentación, que de hecho está disponible en Read the Docs, ¿vale?, públicamente, y tenemos un contenedor para ello que se llama Dev Documentation con Sphinx y LaTeX, ¿vale? Además somos unos salvajes y tenemos, bueno, soy personalmente, mi culpa, ¿vale? Tenemos el LaTeX, el paquete TextLeaf full, creo que es, entonces este contenedor ocupa 3 gigas, ¿vale? A mí no me preocupa, porque las máquinas tienen 600 gigas de disco, pero bueno, si algún día algún desarrollador se lo quiere bajar en su máquina, se va a acordar de mí. Y bueno, tenemos un contenedor también para la parte de Chef, para hacer todo lo que hacíamos antes en un nodo directamente sobre OpenStack, ¿vale? Pues ahora lo hacemos en un contenedor que llamamos Dev Operations, ¿vale? Que tiene básicamente un ChefDK para hacer algunos tests, pasar algunos tests a las recetas y subirlo al Chef Server. Bueno, a la receta, porque la única que tenemos ya es la que instala Docker, no hay más. Y bueno, aquí el problema es tener un poco acotado las matrices de versiones que te pueden salir, ¿vale? Por ejemplo, la gente del media server, los desarrolladores de media server, resulta que además de tener un proyecto basado en C, ellos generan código también para los clientes. Y ese código es código Java o código JavaScript, de los cuales los clientes dependen, ¿vale? Entonces resulta que la máquina del media server, la imagen del media server también necesita, ¿vale?, un JDK y un Maven. Entonces las cosas se empiezan a complicar y te empiezan a salir matrices como, ¿tú qué quieres? ¿Quieres probar un Tutrasti con JDK7 y JDK8, Willy con JDK7 y JDK8 y Xenial con JDK7 y JDK8? ¿O empezamos a meter la podadora para que no nos crezca el número de imágenes hasta una cosa inmanejable? Entonces aquello un poco depende del contexto, ¿vale? De hecho nosotros estamos empezando a abandonar JDK7 y estamos tirando ya básicamente solo con JDK8, ¿vale? Entonces si metes la tijera, pues también te ahorras en problemas de gestionar imágenes que a lo mejor ya ni siquiera tiene sentido utilizar, ¿vale? De hecho, yo recuerdo una batalla que tuve para dejar de soportar 32 bits. Menos mal que lo dejamos de soportar, porque si no, no hubiéramos podido poner Docker. Y luego la matriz de configuración de Dev Integration es un poquito más compleja porque incluye pues estas 5 cosas. Entonces, ahí si te pones a jugar con las versiones, pues te pueden salir chorrocientas combinaciones. Y entonces aquí en general lo tenemos más acotado, ¿vale? Solo usamos una versión de Maven, soportamos 2 versiones de Node, ¿vale? Y en general de NPM y Bower tenemos una versión que es la que es, ¿vale? Y de JDK ya digo que estamos usando exclusivamente ya JDK8, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto simplemente para que tengamos en cuenta que el volumen de imágenes que yo tengo que gestionar puede crecer muy rápido si empezamos a por así decirlo, aceptar todo lo que nos digan los desarrolladores de yo quiero una con esto, yo quiero una con esto. Entonces hay que racionalizar, ¿vale?, el conjunto de imágenes con el que vamos a jugar, ¿vale?, y decidir qué versiones vamos a poner en esas imágenes y yo creo justificar adecuadamente, ¿vale?, por qué se añade una nueva imagen para una nueva versión, ¿vale? Porque al final es un esfuerzo de mantenimiento. Bueno, como digo, las imágenes de build además ejecutan un paso previo de instalación de dependencias, que es, bueno, pues pongo todas las dependencias que requiera este proyecto, porque los diferentes proyectos del media server, a lo mejor si hay 20, pues a lo mejor hay 10 que tienen todos dependencias diferentes, ¿vale? Entonces, ahí realmente si nos pusiéramos a generar una imagen por proyecto, pues es que ya nos saldría un número de imágenes horroroso. Entonces directamente los desarrolladores del media server en cada proyecto lo primero que hacen es instalar las dependencias que requiera ese proyecto, ¿vale? Bueno, en realidad no lo hacen ellos, sino que invocan un script que tenemos nosotros en la infraestructura de Jenkins, ¿vale?, para instalar todas las dependencias que ellos nos dicen. Entonces nosotros las instalamos y a partir de ese momento el contenedor está listo para empezar a construir ese proyecto, ¿vale? Evidentemente esto implica un coste cuando arrancas el contenedor, ¿vale?, pero da igual, porque si tuvieras que regenerar la imagen por cada proyecto, pues al final te pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Y bueno, y claro, el problema es que todas esas cosas que haces, ahora cuando tienes contenedores, se pierden cuando paras el contenedor y lo eliminas, ¿vale? Porque los contenedores son desechables aquí en CI, ¿vale? No guardas contenedores de una vez para otra, ¿de acuerdo? Nosotros directamente los desechamos,
¿vale? Y partimos siempre de la imagen limpia. Eso evita los problemas de los que os comentaba antes, de que hay una dependencia instalada de la que ni siquiera eras consciente, ¿de acuerdo? Pero tiene el coste de que todo lo que has instalado en ese contenedor lo estás tirando a la basura, ¿vale? A lo mejor son 5 minutos instalar paquetes, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenemos imágenes para aplicaciones. Aquí concretamente el Media Server es claramente una de las imágenes que nosotros soportamos. Del Media Server, de hecho, tenemos dos sabores, que es la imagen que de hecho podéis ver públicamente disponible en Docker Hub, pero luego internamente, evidentemente, necesitamos la última versión de desarrollo. Entonces, nosotros en los nodos de Jenkins mantenemos las 5 últimas versiones de desarrollo del Media Server, es decir, las versiones de los 5 últimos días. De forma que si en un momento dado la versión de ayer está dando problemas, pues puedes revertir a la de antes de ayer, o a la anterior, o a la anterior, ¿vale? Hemos puesto el límite en 5 porque no hemos visto que haya necesidad, de hecho, nunca ha habido necesidad de ir más para atrás, ¿vale? De hecho, si surge algún problema es que hay que solucionarlo y hay que ir hacia adelante. Lo que pasa es que, bueno, queremos salvar ese día de trabajo de la gente que se encarga de la parte de los clientes Java y JavaScript, ¿vale? Y luego tenemos también contenedores para los tutoriales y para las demos. Quizá una de las cosas que más nos ha costado poner en marcha son las imágenes para los tests, ¿vale? Aquí hablo de test interfaz, ¿de acuerdo? No hablo de hacer un test unitario, ¿eh? Entonces, nos hemos apoyado, afortunadamente, la gente de Selenium, ¿vale? Que es ya de por sí el software que nosotros estamos utilizando para hacer los test de interfaz. Ya tienen un repositorio con Dockerfiles para construir imágenes para diferentes navegadores, y también las tienen publicadas en Docker Hub, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos sus imágenes en general para todo aquello que requiera Chrome y Firefox. Lo que pasa es que ahora veremos que hemos necesitado un poquito más y hemos tenido que hacer algunas cosas más, ¿vale? Entonces, las imágenes que nos proporciona Selenium, bueno, cuando vas a un enfoque basado en contenedores, ¿vale? de test de interfaz, aquí ya no puedes ejecutar todos los tests dentro de la misma máquina o del mismo contenedor, ¿vale? Porque tendrías que meter Selenium dentro de tu contenedor, y tendrías que meter un navegador dentro de tu contenedor, y tendrías que meter unas Xfake dentro de tu contenedor, ¿vale? Entonces, eso es Hell on Earth, ¿vale? Entonces, ya lo he vivido y ya es un horror. Entonces, lo bueno es que tenemos las imágenes de Selenium, lo malo es que tenemos que orquestarlas, ¿vale? Es decir, si yo quiero ejecutar test de una aplicación Java que hace test de navegador, ¿vale? Contra un media server, pues entonces tengo que levantar una imagen Docker, un contenedor Docker para el media server, tengo que levantar un contenedor Docker de los que hablábamos antes de Dev Integration para construir y ejecutar los tests de Java, y luego tengo que levantar un contenedor Docker de tipo Selenium Hub, en el cual se van a registrar los diferentes navegadores que yo necesite para mi test, ¿vale? Entonces, si tengo un test que requiere 2 navegadores, ¿de acuerdo? Pues entonces tengo que arrancar 2 contenedores de tipo Selenium no de Chrome o Selenium no de Firefox, ¿vale? Ten en cuenta que hasta aquí estamos probando media en tiempo real, ¿vale? Y queremos comprobar que esa media se recibe en los navegadores y que un navegador es capaz a su vez de enviar media al media server. Entonces, es muy habitual que los tests tengan no uno, sino varios navegadores. ¿Bien? Además, solemos hacer los tests tanto con Chrome como con Firefox. O sea, los tests se repiten, ¿vale? Se ejecutan 2 veces el mismo conjunto de tests, una vez con las imágenes de Chrome y otra vez con las imágenes de Firefox. ¿Qué es lo bueno? Pues hombre, aunque la orquestación es un poco más engorrosa, ¿vale? Porque yo tengo que arrancar múltiples contenedores para ejecutar los tests. Lo bueno es que si yo quiero centrarme en los tests de Chrome, pues arranco el contenedor de Chrome, y si quiero centrarme en los de Firefox, arranco el contenedor de Firefox, ¿vale? ¿Qué es lo malo? Bueno, esto al final ha habido que hacerlo desde código Java. Es decir, esto no lo arrancamos nosotros, ¿vale? En el job de Jenkins, sino que nosotros en el job de Jenkins arrancamos el media server, arrancamos la imagen Dev Integration donde se ejecutan los tests de Java, y los propios tests de Java, ¿vale? del cliente de Java usan un cliente Docker que arranca estas imágenes, ¿vale? Pues, directamente. ¿Por qué? Pues porque yo no sé a priori, yo no puedo saber cuántos navegadores necesita un test, ¿vale? A lo mejor tenemos un proyecto con a lo mejor 200 tests, ¿vale? Hay tests que necesitan un navegador, tests que necesitan 5, tests que necesitan 2, ¿vale? Son cifras reales, ¿vale? O sea, puede ser que hagan falta 5 navegadores, ¿vale? Puede ser que hagan falta 4, 3, yo no lo sé. Los diferentes escenarios de test lo saben los desarrolladores Java, ¿vale? Y son para cada test concreto, y están probando una determinada cosa muy concreta, ¿de acuerdo? Entonces,
yo no sé a priori cuántos contenedores de estos tengo que levantar. Y no quiero levantarlos todos. No quiero decir, bueno, pues levanto 20 y así me aseguro que no. Cada uno de estos tiene dentro una máquina virtual de Java, ¿vale? Que es una máquina virtual de Java, ya te chupa unos cuantos megas de RAM, ¿vale? Tiene un navegador, ¿vale? Que también chupa otro tanto. Entonces ya hemos tenido problemas ejecutando varios jobs en paralelo por el hecho de levantar varias instancias de estas, como para que encima no levante varias, sino que levante 20. Además tengo otro problema, y es que necesito aislar los jobs. Es decir, si un job me levanta un hub con dos Chromes asociados, ¿vale? No quiero que otro job, ¿vale? Los test de otro job puedan coger navegadores de ese hub, ¿vale? Necesito aislarlos, porque si no, podrías tener resultados en un test que no corresponden, ¿vale? Es decir, necesito aislar concretamente y que los contenedores que se arrancan en un job solo sirvan para ese job, ¿vale? Y los contenedores de otro job solo sirvan para ese otro job, ¿de acuerdo? Nosotros ponemos reglas específicas para que eso sea así, ¿de acuerdo? Y, de hecho ahora lo veremos, ¿vale? Tenemos una regla de nombrado de contenedores que me permite discriminar para qué job es un contenedor, ¿vale? De forma que no se reutilice en ningún otro job. ¿Bien? Y bueno, una cosa interesante, sobre todo si hay problemas y no está llegando media al navegador o detectamos algún tipo de problema y no somos capaces solo por los logs de ver qué pasa, y es que la gente de Selenium tiene las imágenes que llaman debug, ¿vale? Estas imágenes tienen un VNC server, con lo cual yo puedo conectarme con un VNC client. De hecho, nosotros no nos conectamos con un VNC client, sino que grabamos la sesión directamente, ¿vale? Grabamos la sesión a través de VNC, de forma que cuando acaba el test yo tengo un ficherito de vídeo asociado al job, ¿vale? Que contiene toda la sesión, ¿vale? Donde puedo ver todo lo que ha pasado en el navegador, ¿vale? Con lo cual, estas imágenes la verdad es que están muy curradas, son muy interesantes y por supuesto imprescindibles si hay que hacer test de interfaz y estamos usando Docker. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros estas imágenes se nos han quedado un poquito cortas, porque lo que ocurre con todo el rollo este de media en tiempo real es que al final esto está avanzando una barbaridad y hay cosas, ¿vale?, que WebRTC está publicando que a lo mejor solo están disponibles en la beta de Chrome, ¿vale?, o en la beta de Firefox o incluso en la versión de desarrollo de Chrome. Entonces necesitamos probar este tipo de versiones de los navegadores. Entonces nosotros hemos forkeado el repositorio de Selenium, ¿vale?, y hemos añadido versiones específicas para la beta de Chrome, la versión de desarrollo de Chrome y la beta de Firefox. Y por supuesto, como necesitamos también en ciertos momentos saber qué es lo que está pasando, grabar la sesión VNC, pues tenemos las correspondientes versiones de bug, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo tenéis disponible si queréis echar un ojo en este proyecto, que es un fork del Docker Selenium de la gente de Selenium, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos como digo, la orquestación de contenedores? Bueno, pues vale, si conoces el número y tipo de contenedores, lo más fácil es utilizar Docker Compose, de hecho sería lo recomendable, ¿vale? Ahora, si no lo conoces, como en nuestro caso, pues no te queda más remedio que tirar de Docker Run y hacer tú el Docker Run a mano, ¿vale?, de tantos contenedores como quieras arrancar, ¿vale? No solo eso, sino también tienes que encargarte de pararlos y eliminarlos, porque el Docker Compose, ¿vale?, cuando lo tiras abajo se encarga de hacerlo por ti, pero aquí tienes que ir contenedor a contenedor, ¿vale?, parándolo y eliminándolo. Entonces, ¿qué hacemos? El nombre de todos los contenedores lleva como prefijo el build tag, que es una variable de entorno que te proporciona Jenkins, que te identifica unívocamente un job, no solo un job, sino una ejecución de ese job, ¿vale? Es decir, lleva el número de ejecución también metido dentro. Con lo cual, todos los contenedores que arrancamos en un job llevan este prefijo, ¿vale? Luego, si además es un contenedor con el media server, pues le ponemos guión KMS, de Currento Media Server. Si es un contenedor con la parte para ejecutar los test de Java, le ponemos guión Java. Si es un contenedor con un navegador Chrome, ponemos guión no de Chrome, ¿de acuerdo? Entonces así identificamos de manera unívoca qué contenedores, ¿vale?, pertenecen a qué job y a qué ejecución de qué job concretamente. Entonces esto nos permite luego, por ejemplo, rescatar los logs de los contenedores, ¿vale?, que eso, claro, evidentemente los contenedores que arranca la gente de Java directamente los test de Java, pues los tienen que recopilar ellos. Es decir, el trabajo de infraestructura que han hecho ahí, pues es un trabajo bastante grande, ¿vale?, para ser capaces de levantar los contenedores, parar los contenedores cuando llega el momento, recopilar los logs y eliminarlos, ¿eh?
Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros en los contenedores de builds, ¿vale? Donde, por ejemplo, donde se están ejecutando los tests de Java o de JavaScript, es que montamos el workspace del job como un volumen. ¿Bien? Esto nos permite recuperar después todo lo que se haya generado como resultado del proceso de construcción, ¿vale? Tenerlo en el workspace de Jenkins. Así que cuando eliminemos el contenedor, ¿vale? Todo lo que haya generado el proceso de construcción está en el workspace de Jenkins. Y bueno, ahora hablamos un poco más en detalle de ello, pero hay que tener cuidado, ¿vale? De parar y eliminar, evidentemente, todos los contenedores, tenga éxito el job o no. O sea, eso tiene que hacerse siempre, ¿vale? Porque, bueno, yo me fío de los desarrolladores Java, pero lo justo, ¿vale? Entonces, siempre meto un paso posterior, ¿no? En cada job, que es todo lo que haya quedado, fuera, ¿vale? Lo limpias. Entonces, bueno, esto es un poco lo que os comentaba de los test de interfaz, ¿vale? No sé a priori cuál es el número de browsers que tengo, ¿bien? Y además el escenario del test se ejecuta varias veces para Chrome, para Firefox, para la beta de Chrome, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esta es posiblemente la parte más compleja de implementar con Docker que hemos abordado, ¿vale? de todo el proceso. Y entonces, como digo, lo que tienen que hacer los test del cliente Java, el proyecto se llama Currento Client, es arrancar y parar contenedores, inspeccionar contenedores porque necesitan saber sus IPs. Entonces, desde los propios test de Java necesito saber cuál es la IP del media server, por ejemplo, ¿vale? Para decírsela al browser, para decirle a dónde se tiene que conectar, ¿de acuerdo? Necesito saber cuál es la IP del browser también, es decir, necesito recopilar información de los contenedores que estoy arrancando. Entonces, el propio código Java necesita inspeccionar los contenedores, recopila logs, monta volúmenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, necesita montar volúmenes para grabar el vídeo de la sesión VNC, ¿vale? Que esté disponible, para recopilar los logs que salen del propio media server y cosas de este estilo, ¿vale? Y tiene que gestionar variables del entorno. Entonces tenemos una amalgama bastante grande, que de hecho eso también habría que en algún momento pensar de qué manera racionalizarlo, de variables de entorno que le pasamos al contenedor de Java, ¿vale? Simplemente para que él sea capaz de arrancar otros contenedores, ¿de acuerdo? Con un montón de cosas, de información que él necesita para poder arrancarlos, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas que el propio código Java es capaz de inspeccionar por sí mismo, ¿vale? Es capaz de averiguar cuál es la IP de un contenedor y cosas así, basándose en el nombre del job, ¿vale? Pero hay muchas otras cosas que las tengo que pasar yo como variables de entorno. Entonces, esto empieza a ser ya un engorro manejar, ¿vale? A lo mejor tenemos 40 variables de entorno que estamos montando en el contenedor, ¿vale? O especificándole al contenedor, ¿de acuerdo? Con todo tipo de información, ¿vale? Entonces empieza a ser realmente un problema que yo a ciencia cierta hoy en día no sé todavía cómo solventar, pero desde luego es un infierno, ¿vale? Y luego, lo bueno de orquestar tú los contenedores es que puedes hacer topologías específicas, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que hemos tenido que hacer, ¿vale? Bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, hay un tipo de configuración de red que yo puedo especificarle a un contenedor que es que no tenga red, ¿vale? Entonces lo arranco con un Docker Run y le digo la red anone, ¿vale? Es decir, no le pongas stack de red, ¿de acuerdo? Y luego además es unido a que todo contenedor presenta un namespace dentro del sistema, ¿vale? Puedo montar topologías específicas. Puedo exponer ese namespace al sistema operativo y empezar a utilizar cosas como esta, ¿vale? Utilizar herramientas como IP para inspeccionar cuál es la configuración de red de un contenedor, incluso para toquetearla. Entonces, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, ¿vale? A nosotros nos ha tocado hacerlo para este dashboard que tenéis aquí, ¿vale? Este es un dashboard de test, lo que se llaman test de ICE de WebRTC, que prueban una matriz enorme de configuración de posibilidades distintas. Que si tengo el browser detrás de un NAT, pero el media server no. Que si tengo el media server detrás de un NAT, pero el browser no. Que si ninguno de los dos está detrás de un NAT. Que si están los dos en el mismo host se pueden comunicar por host. Que si tengo UDP, que si no tengo UDP. Entonces, al final te sale toda esta matriz aquí, ¿vale? De hecho, ves que hay cosas en rojo, eso es porque no tengo solucionado todavía el tema de TCP, que ahora lo comentaremos. El único que me falta por solucionarlo. Entonces, toda esta matriz, ¿vale? De configuraciones, al final hay que darle soporte. Cuando te pasas a Docker, pues lo tienes que hacer con Docker, ¿vale? Una de las cosas, ¿vale? De los, entre comillas, problemas que voy a migrarse a Docker, es que tienes que empezar a pensar que tienes que dar soluciones basadas en Docker. ¿O qué vas a hacer? ¿Empezar a instalar cosas en la máquina virtual?
¿vale? Como hacías antes, hombre, si ya te has pasado a Docker, todo debería ejecutarse en Docker, ¿no? Entonces, claro, hay veces que tienes que buscar soluciones salomónicas a problemas que a lo mejor diría, va, esto lo instalo en la máquina virtual y a correr. Ya, es que no es tan fácil, ¿vale? Es que aquí, si empiezas a hacer eso, entonces tienes un híbrido que es peor todavía, ¿vale? Porque tienes cosas en la máquina virtual y cosas en contenedores, ¿vale? Entonces, nosotros lo tenemos todo en contenedores, ¿vale? Y en concreto tenemos que dar soporte a este esquema, que es ser capaz de poner un contenedor detrás de un NAT. Hemos dicho que ejecutamos los navegadores dentro de un contenedor con las imágenes de Selenium o con las que hemos hecho nosotros, ¿vale? Y ese navegador, si lo que me dice el test es que quiero probar un escenario en el cual el navegador está detrás de un NAT, lo tengo que poner detrás de un NAT. ¿Y cómo lo pongo detrás de un NAT? ¿Vale? Bueno, pues con cosas como esta, nosotros hemos sido capaces de montar infraestructuras como esta, ¿vale? Topologías de red específicas donde yo tengo un contenedor que puede ser un browser o puede ser el propio media server, ¿vale? Metido detrás de un NAT. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tengo que hacer magia con las interfaces de red, ¿vale? Monto un bridge, engancho este bridge al contenedor, el contenedor lo engancho al NAT, bueno, el contenedor lo arranco sin red, ¿vale? Inicialmente, y empiezo a generar toda esta infraestructura de red, ya digo, utilizando directamente el propio comando IP, ¿vale? Me pongo a montar toda la infraestructura de red, ¿de acuerdo? Y después lo que hago es que el NAT lo enchufo directamente al bridge de Docker, el Docker 0, ¿vale? Y que es donde están el resto de contenedores, ¿vale? Con IPs 172. Entonces, ahora, todos los paquetes que viajen hasta este contenedor forzosamente pasan a través del NAT. Entonces, esto es una infraestructura que hemos tenido que montar pues, por un problema muy específico que a lo mejor, o sea, a la gente normal no le pasa, yo qué sé, ¿vale? Pero a nosotros, por desgracia, nos ha pasado y esto ha sido quizá uno de las cosas un poco más complicadas de solucionar. Tampoco veíamos ningún plugin de Jenkins, de Docker de red, que los hay, ¿vale? Que nos permitiera hacer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y el propio Docker hace algo de NAT, pero no hace un NAT como nosotros queremos, ¿vale? Entonces, al final hemos tenido que montar esta infraestructura, ¿vale? Que de hecho, es decir, que no la parí yo, la parió un compañero ¿vale? que sabe mucho más de redes que yo, y yo lo que me encargo es de montarlo en Docker. Y aquí el mayor cuidado que hay que tener es que cuando acaba el test, todo esto hay que limpiarlo, hay que dejarlo limpio como una patena, porque yo me he encontrado con el problema de que empiezas a tener namespaces en el sistema y de pronto te llegan los desarrolladores y dicen, oye, que están fallando los jobs. ¿Qué pasa? Pues no sé, que no puedes resolver esta URL, ¿vale? Y me meto en el esclavo, arranco un contenedor y digo, pues es verdad, no puedo acceder hacia afuera, ¿vale? Entonces, hago un IP en NetNSList y me encuentro en que hay 200.000 namespaces ahí flotando en el sistema, que por lo visto debe ser que meten ruido y llega un momento en que el propio Docker no se entera, ¿vale? Y no es capaz de resolver llamadas hacia Internet, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y es uno de los temas que creo que en la parte de la migración más me ha costado, ¿vale? De poner fino, ¿vale? Limpiar toda esta infraestructura, porque ten en cuenta que esto son chorrocientos jobs, ¿vale? Ejecutándose, a lo mejor hasta 6, 7, 8 jobs ejecutándose en paralelo en la misma máquina, ¿vale? Montando infraestructuras como esta, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidadito de ir limpiando todo muy bien. Entonces, bueno, relativo a la limpieza, de hecho, ¿qué hacemos? Hacemos dos tipos de limpieza, ¿vale? Para evitar tener mierda, por así decirlo, en la máquina. Una limpieza por job y una limpieza todas las noches, ¿vale? La limpieza por job se ejecuta en el post-build action, es decir, que se ejecuta siempre, ¿vale? Lo tenemos configurado para que se ejecute, salga el job bien o mal. Lo primero que hace es devolver el workspace a Jenkins, porque si recordáis, os había comentado que el workspace lo montamos como un volumen en un contenedor, con lo cual automáticamente, si ejecutas cosas como root dentro del contenedor, todo lo que se genere es de root, ¿vale? Así que lo primero que hacemos es devolverle el workspace a Jenkins, haciendo un chown de todo lo que hay ahí dentro, ¿vale? Y eso evita algunos problemas además, porque nosotros borramos siempre el workspace después de ejecutar el job, ¿de acuerdo? Pero el plugin que te borra el workspace, ¿vale? No funciona si el workspace no es de Jenkins, ¿vale? Y no solo no funciona, sino que encima te deja carpetas espurias por ahí, por el disco duro, ¿vale? Que se llaman no sé qué cleanup, que de hecho ahora lo veréis, porque por la noche las borramos por si acaso. Ya no deberían estar, ¿vale? Porque hacemos esto del chown, pero
antes de que nos diéramos cuenta de esto del chon, pues nos pasó. Luego, otra cosa que hacemos es obtener todos los contenedores asociados al job. Hemos dicho que todos los contenedores se nombran con el build tag, pues es tan sencillo como listar todos los contenedores con "-a", tanto los que estén ejecutándose como los que estén parados, y mirar a ver cuáles pertenecen a este job, ¿vale? Y bueno, con esto saco directamente el ID del contenedor y después tenemos un proceso en el cual directamente los vamos parando, si es que hay que pararlos, y eliminándolos, ¿ya? Y luego eliminar los contenedores y sus volúmenes asociados con "-v" siempre, ¿vale? Para no dejar por ahí volúmenes, ¿vale?, danzando por ahí. Y luego, como digo, hay otra limpieza más exhaustiva que se hace una vez al día, por la noche, ¿de acuerdo? Que es parar y borrar todos los contenedores que estén todavía corriendo, sin consideración ninguna. Es decir, esto es un entorno de interacción continua. Si hay un contenedor corriendo a las 12 de la noche, no va a haber un desarrollador haciendo test, ¿vale? Entonces, algún job se ha quedado pinchado, algún contenedor se ha quedado pinchado, algo está pasando, fuera, ¿vale? Lo desechamos. Sobre todo, además, porque por la noche corremos los test de Nightly, entre los cuales se incluyen esta matriz horrorosa, ¿vale? Entonces, no queremos interferencias de ningún tipo, ¿eh? Así que nos cargamos todos los contenedores que estén corriendo, eliminamos las imágenes huérfanas, ¿vale?, que podemos tener por ahí, que son las imágenes que típicamente haces un Docker image y te sale imagen y pones none, ¿no? Pues ese tipo de imágenes nos las cargamos. Eliminamos también los volúmenes huérfanos, ¿de acuerdo? Hay veces que se quedan volúmenes por ahí flotando también, con estos de restricción. Y también eliminamos los workspaces que nos causó el bug que os hablaba anteriormente, ¿vale?, que no se borraba correctamente, ¿vale? Y eso lo hacemos simplemente buscando workspaces que tengan cleanup en el nombre, ¿vale? Y eso los eliminamos. Esto ya digo que no nos debería estar pasando ya, porque el workspace lo devolvemos a Jenkins haciendo un chown a saco, ¿vale? Y ya no debería estar sucediendo, ¿vale? Pero bueno, está ahí todavía por motivos históricos. Entonces, esto es importante hacerlo porque nosotros empezamos a tener problemas. Fijaros que las máquinas tienen 600 GB de disco, ¿vale?, y nos quedamos sin disco, ¿vale? Nos quedamos sin disco de la cantidad de basura que se va quedando por ahí. Sí que es cierto que de la versión 1.8 de Docker al 1.9, cuando migramos al 1.9, estos problemas desaparecieron en su mayor parte, ¿vale? Es decir, no vi yo problemas tan graves en la versión 1.9 como había en la versión 1.8, pero en la versión 1.8 es que si no teníamos cuidado de limpiar todo bien, se nos llenaba el disco duro, pero vamos, en cuestión de menos de una semana, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Si hay mucha carga de trabajo, muchos contenedores arrancándose y parándose, ¿vale?, pues es posible que estemos dejando por ahí cosas que quizá no queremos dejar, ¿vale? Como esto es un entorno, ya digo, de interacción continua, aquí en principio todo se puede tirar a la basura. Todo más que tengas que repetir un test, ¿vale? Hay test que tardan, pero bueno, nada insalvable. Entonces, un poco, pues, estas son las penurias que hemos pasado nosotros mirando el entorno de CIA Docker, ¿vale? Entonces, bueno, he pretendido sacar sobre todo las cosas que creo que donde hemos tropezado, ¿vale?, las cosas que creo que podrían ser mejorables. Ya hay problemas que todavía estamos por resolver, ¿vale?, que también pues tendremos que ver cómo acotarlos, ¿vale? Pero un poco, pues, las tribulaciones que hemos pasado a la hora de migrar de una infraestructura que ya estaba funcionando, que lo podíamos haber dejado así, ¿vale?, pero que realmente nos hemos visto forzados, ¿vale?, a migrar a esta infraestructura. Por cierto, que por ejemplo la infraestructura de test de Java, que os he comentado que arranca contenedores de los propios test y tal, lo bueno que tiene es que funciona en local, ¿vale? Es decir, los propios desarrolladores ejecutan los tests de Java en local exactamente igual como se ejecutan en Jenkins, ¿vale? Porque la propia infraestructura, si tú tienes los contenedores en local, pues es capaz de arrancarte los contenedores necesarios para ejecutarte los tests, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues también se disminuye mucho la fricción entre el entorno de desarrollo, ¿vale?, y lo que es el entorno de interacción continua. Y no sé, pues sí, espero que hayáis podido sacar algunas ideas de aquí, ¿vale?, de los quebradores de cabeza que nos ha dado esta a nosotros, y si tenéis alguna cuestión, pues estoy encantado de intentar contestarla. Sí, lo primero que iba a preguntar es lo último que has dicho, ¿no?, que si tenéis también habilitado un poco los contenedores para testing, lo acabas de decir. Lo segundo, has dicho que hicisteis un primer intento, luego ahora en noviembre del año pasado hicisteis como el intento definitivo, ¿no?, por ahora, o el último. Pero realmente, ¿cuánto tiempo, qué dedicación habéis tenido a hacer esta migración? ¿Ha sido todo el tiempo o ha sido a ratos
¿Tienes una estimación de cuánto tiempo le habéis o le has echado a la migración? Vale, buena pregunta. De hecho, eso se me ha olvidado comentarlo de manera más explícita. Pero creo que la descripción de la charla sí que está. O sea, nosotros hemos mantenido el entorno de interacción continua siempre funcionando. Eso quiere decir que ha tenido que convivir la parte nueva con la antigua y ha habido que hacer mantenimiento en la antigua a la vez que íbamos migrando en la nueva. Entonces, en tiempo, pues yo diría que alrededor de 3 meses, 4 meses, ¿vale? Pero dedicándole, ya digo, o sea, a lo mejor la mitad, ¿vale?, del tiempo a la infraestructura nueva, la mitad a la infraestructura antigua. También es cierto que hubo un momento en enero que ya fue una huida hacia adelante y dijimos, se acabó, para adelante, ¿vale? Ya todo el esfuerzo fue a la infraestructura de Docker, ¿vale? Pero más o menos, yo creo que, bueno, ahora mismo evidentemente, claro, si lo tuviera que volver a hacer, pues probablemente tardaría menos, pero es un proceso abordable manteniendo la infraestructura antigua funcionando, ¿vale? Al entrar en ratos, de hacerlo en 2-3 meses. Pero también depende de la complejidad. Es que a lo mejor toda la paranoia que hemos tenido que hacer de montar una topología de red específica con NAT, pues eso, si eso no hace falta, pues yo llevo luchando, ¿vale? Pues por eso que te ahorra. Sí, dos dudas. Has mencionado que también como desarrollo se utiliza también C++. Pues no sé si C++ también te ha dado guerra, si eso es problemático. Y luego otra pregunta. Siempre estás hablando de tu perfil y de los desarrolladores. Entonces, de alguna manera, ¿tú crees que, un poco por toda la complejidad que estás comentando, ¿no?, de distintas opciones de Docker, de Chef, de mil cosas, ¿crees que sí es viable de alguna manera mantener dos perfiles en uno? ¿O ha llegado un momento de tal complejidad que ya, claro, que ser una persona separada que se ocupe solamente de este tema de contenedores, de este tema? Bueno, pues, buena pregunta. Respecto a la de C++, en realidad, de hecho, casi ha sido más sencillo que la parte de montar las imágenes de Java, porque ahí tiene un tinglado, que hay proyectos Java que generan además artefactos Bower, con lo cual necesitas también tener instalados cosas de JavaScript, y bueno, en fin, eso ha sido casi más tinglado incluso que la parte de C++, que como digo, además, como yo instalo lo mínimo esencial y luego ellos instalan por encima todo lo que les da la gana, pues el contenedor la verdad es que es bastante sencillito, ¿vale? Y luego, respecto a la segunda parte, pues vamos a ver. Una de las cosas que tienen los contenedores es que los propios desarrolladores pueden remangarse, ¿no? Como decía yo en un momento, digo, ¿por qué no me pones esta versión de NPM? Digo, vale, cógete el Dockerfile, pones que instale esa versión de NPM, te generas la imagen y ejecutas los tests contra esa imagen. Eso lo puedes hacer perfectamente, porque la ventaja que tiene Docker es que eso lo puedes hacer en desarrollo, ¿vale? En tu máquina de desarrollo. Otra cosa es que ellos lo quieran hacer, ¿vale? Pero lo pueden probar ellos directamente. Entonces, en cierto sentido, ellos están cogiendo ya también los desarrolladores, ¿vale? Hablo de ellos, ¿vale? Somos parte del mismo equipo, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que ellos pueden hacer. Lo que no podían hacer seguro era tocar las recetas Chef, eso ya te lo digo. O sea, eso ni de coña. Ahora, tocar un contenedor, el Dockerfile de un contenedor, sí lo veo viable. Ahora, orquestar todo lo que hay que orquestar en CI, pues vale, pero entonces no están desarrollando, ¿vale? Entonces ese es el problema. Quería preguntar, que has dicho que tenéis muchísimas dependencias de muchos sistemas y todo eso. ¿Habéis tenido algún problema con que alguna dependencia, ya que son remotas de GitHub o de cualquier sitio, supongo, de que se descargue mal o se instale mal y ya que compiláis la imagen, se queda guardada esa imagen con una dependencia mal hecha? O vamos, o que a lo mejor en algún momento de construir la imagen no estén disponibles. Hombre, que en el momento de que las imágenes no estén disponibles, sí. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos, bueno, esto de hecho se me ha olvidado comentarlo también, pero quizás puede ser interesante. Nosotros, todos los contenedores que arrancamos pasan por un entry point que es nuestro, de operaciones, por así decirlo, ¿vale? Todas. Y en ese entry point, una de las cosas que hacemos, ¿vale?, es que ciertos nombres de URLs directamente los ponemos en el etc host con la IP, ¿de acuerdo? Por ejemplo, servicios internos nuestros, ¿vale? Porque sí que hemos visto que hay veces que hay problemas de resolver nombres a través del DNS. Entonces, si nos podemos anticipar a eso, antes de que falle un test por eso, ponemos nosotros, tocamos el etc host y ponemos nosotros a pelo las IPs para esos
para esos servicios. Entonces, en ese sentido, sí que hemos tenido algún problema de ese estilo. ¿Que se baja una dependencia corrupta? Pues así que yo recuerde, pues no tanto, ¿vale? Pero sí que hemos tenido problemas de resolver DNS, ¿vale? Y de tener que, ya digo, poner la IP, ¿vale? Tenemos 4 o 5 servicios que tenemos su IP grabada a fuego en el ETC host, nada más arrancar en un entry point por el que pasan todos los contenedores que arrancan en CI. Una es que si habéis hecho algo para reutilizar la caché entre bits o si la obviáis totalmente y lo hacéis todo from scratch. Y la otra es si habéis tenido la tentación de usar Docker in Docker. Sí, El enfoque inicial de que el propio esclavo de Jenkins se ejecutara dentro de un contenedor iba un poco por tener Docker in Docker y nada, eso fuera rápidamente, ¿vale? Y lo primero, perdón, ¿qué me habéis dicho? Para usar la caché entre bits. Pues sí, pero luego siempre me encuentro con los desarrolladores diciéndome es que no se actualiza bien la imagen, es que sigue sin estar esta versión disponible, es que sigue... Entonces al final lo que hago es que fuera la caché, ¿vale? Fuera la caché, lo lanzo otra vez y ya entra bien, ¿vale? Entonces, da de sí lo que da de sí la caché. Sí, hay... Cierro el turno de preguntas, porque son las 9. ¿Habéis visto de utilizar la parte de Docker Networking que soporta la Docker? Que creo que puedes crear tipo VLANs entre contenedores históricos. Comentaba que tenemos que mirar más en profundidad porque además en la parte de networking, de hecho, hay mucho trabajo que se está haciendo, pero todavía no hemos tenido tiempo de meternos a mirar exactamente si hay alguna solución concretamente que nos evite, por ejemplo, el tema de todo el rollo de la topología que tenemos que montar a mano, que es bastante engorroso. Bueno, creo que ya hemos terminado por hoy. Bueno, no, si os quedáis para la cerveza, gracias a Francisco por ofrecerse a dar la charla. nosotros. También a Twenty por prestarnos el sitio, a Autentia y a Alba por venir a grabar. Y gracias a todos por asistir.